Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os voy a hablar del bootstrapping. Y bueno, pues el bootstrapping realmente no es un modo de financiación. Está dentro de estos vídeos relacionados con la financiación de empresas y emprendedores y autónomos, pero realmente no es un método de financiación, es un método de emprendimiento. Eso sí, un método de emprendimiento que va a provocar que tengamos menos necesidades financieras o incluso ninguna y así pues resolveremos el problema de la financiación sin necesidad de buscar financiación. ¿Y qué es el bootstrapping? Bueno, pues como os decía, el bootstrapping es un sistema de emprendimiento que se basa fundamentalmente en utilizar los recursos disponibles en cada momento y utilizar para la financiación esos recursos propios de los emprendedores, de los cofundadores y utilizar también la propia dinámica positiva de la empresa, la facturación de la empresa, el beneficio de la empresa para financiar las necesidades que pueda tener el proyecto de emprendimiento. Y sí, amigos, seguro que conocéis muchos emprendedores que han montado su propio negocio, más enfocado normalmente hacia el autoempleo y que realmente no han necesitado financiación para ponerse en marcha. Bueno, pues necesitaban un ordenador, pues han utilizado el ordenador que ya tenían en casa, trabajan, por ejemplo, desde casa. Bueno, pues al final estaríamos hablando de un bootstrapping, pero en este caso, pues sería más bien enfocado a lo que es el autoempleo. Pero buscas los recursos que tengas a tu disposición y los pones al servicio de tu actividad económica. Eso sí, cuando hablamos de bootstrapping ya estamos hablando de un proyecto de emprendimiento, incluso con empleados, entre 2 y 10 empleados, y pues que para el desarrollo de toda esa actividad nos centramos precisamente en eso, en utilizar los recursos que tenemos y la propia financiación de los emprendedores y de la actividad de la empresa. En esto de la cultura del emprendimiento, el bootstrapping equivaldría a todas esas historias que nos cuentan muchas veces del garaje, ¿no? De todos esos proyectos que empezaron en un garaje, sin oficinas, con el ordenador de cada uno, con los medios que tenían en ese momento y pues poco a poco fueron creciendo. Es verdad que todas estas empresas después del bootstrapping pasaron a utilizar esas herramientas de financiación que tienen sus ventajas y que permiten crecer a otros ritmos, pero empezaron efectivamente haciendo bootstrapping. ¿Y de dónde viene bootstrapping? Bueno, pues bootstrapping viene de un término inglés que, traducido sería esa correíta que llevan las botas para ayudarte a calzarte, a ponértelas, ¿no? Y parece ser que se ha atribuido este término a esta manera de emprendimiento por una historia que cuentan que es del barón Munchausen y que dice lo siguiente, os lo voy a leer. Dice: un día, galopando por los bosques de Munchausen, traté de saltar con mi caballo sobre una ciénaga que encontré en mi camino. En medio del salto descubrí que era más ancha de lo que pensaba, por lo que, suspendido en el aire, decidí volver atrás para tomar mayor impulso. Así hice, pero también en el segundo intento el salto fue demasiado corto y caí con el caballo no lejos de la otra orilla, hundiéndome hasta el cuello en la ciénaga. Hubiéramos muerto irremisiblemente de no haber sido porque, recurriendo a toda la fuerza de mi brazo, así con él mi bota y tiré con toda mi energía hacia arriba, pudiendo de esta forma salir de la ciénaga con mi caballo, al que también conseguí sacar, apretando fuertemente entre mis rodillas hasta alcanzar la otra orilla. Bueno, pues esta historia que cuenta el barón de Munchausen hace un poco referencia a estas cosas que son imposibles. Es imposible tirando de esas lengüetas que tiene las botas hacer fuerza como para sacarte de una ciénaga y menos aún para sacar un caballo que lo tienes agarrado con las rodillas. Bueno, pues esta historia da pie precisamente a este tipo de emprendimiento, a este tipo de solución a la financiación dentro de una empresa, que es algo que parece imposible, aunque es verdad que en muchos casos se pone en marcha y funciona. ¿Y cuáles son las características del bootstrapping? Bueno, el bootstrapping se basa fundamentalmente en reducir esos costes y también esas necesidades de los proyectos de emprendimiento. También en trabajar mucho la tesorería y las condiciones de pago. Pero además tiene otras características.
Primero, se caracteriza fundamentalmente por retrasar ciertos gastos de estructura, ¿no? Por ejemplo, el alquilar o comprar una oficina. Bueno, pues lo vamos a retrasar lo máximo posible. Los equipos informáticos, vamos a utilizar los que tengamos a nuestra disposición. Bueno, pues todas estas decisiones de compra de infraestructura las vamos a intentar retrasar lo máximo posible hasta que, bueno, pues sean los propios ingresos de la compañía los que nos permitan hacer esas inversiones. Segundo, se suele utilizar mucho el trueque con otras compañías. Y si es que al final yo en mi compañía necesito una página web, pues igual puedo buscar un proveedor que me haga esa página web a cambio de alguno de los servicios que yo ofrezco. Y bueno, pues así ninguno de los dos tenemos que incurrir en gasto económico y ambos obtenemos lo que necesitamos. Tercero, bueno, pues aprovechar todas esas circunstancias, por ejemplo, de los descuentos en el pronto pago para priorizar unos pagos u otros. Y por último, y muy importante, utilizar la financiación con proveedores y poder negociar con ellos el máximo plazo posible para los pagos. Y ahí, bueno, pues vamos a tener un tiempo suficiente o, bueno, tenemos que conseguir que sea suficiente para esa mercancía, por ejemplo, que estamos comprando a 90 días, pues la podamos vender a 30 o a 60 y con eso que hemos vendido podamos pagar al proveedor sin tener que incurrir en gastos financieros. Así pues, el bootstrapping se basa en eso, en estirar al máximo esa financiación de la empresa, ese dinero propio que han aportado los socios o ese flujo que se produce en la propia actividad de la empresa, bueno, pues negociando esos plazos de pago, aplazando esos gastos de infraestructura y de estructura para la empresa y, bueno, pues trabajando muy mucho la tesorería de la misma. ¿Y cuáles son las técnicas para aplicar el bootstrapping? Bueno, pues como en todo, existen una serie de técnicas que podemos aplicar y que nos van a ayudar a aplicar este sistema en nuestro proyecto de emprendimiento. Primero, trabaja la tesorería, y es que en este sistema los flujos de caja son casi tan importantes como el beneficio. Es muy importante que tengamos muy controlada y medida la tesorería. Segundo, la mejora continua. Y es que tenemos que empezar procesos para ir mejorándolos de manera exponencial y que cada vez sean más rentables, nos cuesten menos dinero y sean más efectivos para nuestros objetivos. Producto mínimo viable. Tenemos que sacar ese producto mínimo viable porque una de las cosas que tenemos que hacer cuanto antes es facturar. Tenemos que probar que efectivamente nuestro producto es validado por el mercado y tenemos que empezar con nuestra primera monetización lo antes posible. Eso nos estará dando flujos de caja positivos que nos ayudarán a financiar los gastos imprescindibles. Los equipos. Bueno, los equipos tienen que ser equipos potenciales y es que lejos de buscar perfiles con mucha experiencia, que son perfiles que no nos vamos a poder permitir, tenemos que buscar la potencialidad, tenemos que buscar ese talento con mucha potencial que quiera iniciar la aventura con nosotros. Y si quieres que el bootstrapping te funcione, una de las técnicas más importantes es esas sinergias con otras empresas para hacer trueque, para conseguir oportunidades que te puedan venir de estas relaciones. Lo mejor, estar suscrito a este canal del emprendimiento. Mira, por aquí abajo saldrá un señorcito, te suscribes, o ahí abajo donde pone suscribirse. Porque estar suscrito a este canal te va a dar acceso a formación, a información, a motivación, pero sobre todo a la que va a ser la comunidad de emprendedores más importante del mundo, en la que, bueno, pues entre todos nos podemos ayudar para conseguir que esto, por ejemplo, del bootstrapping, sea posible, que no nos haga tanta falta la financiación externa para poner en marcha nuestros proyectos de emprendimiento. Así que, suscríbete. Gracias. Prueba el producto o servicio de otros antes de fabricar o de crear el tuyo propio. Y es que, bueno, lo más importante es ver si efectivamente hay demanda en el mercado. Antes de ponerte a fabricar tu propio producto, pues haz una prueba con el producto mínimo viable o incluso con otro producto para ver si efectivamente vas a poder conseguir esos flujos positivos de tesorería. Céntrate en la funcionalidad, ya llegará el diseño. Lo más importante ahora es que funcione, que esa funcionalidad que yo estoy ofreciendo al mercado esté, se pueda verificar y bueno, pues eso nos ayudará a ir avanzando hacia un producto final que sí que tendrá ya esas partes de diseño, pero que nos permite ir monetizando desde el minuto 1. Concentra tus esfuerzos, muy importante, y es que cuando se tienen pocos recursos tenemos que intentar concentrar esos pocos recursos en una actividad concreta, en un objetivo concreto, para garantizar
que al menos en ese objetivo concreto tenemos suficientes recursos como para ponerlos en marcha. Tercero, ajusta continuamente la estructura, tanto la estructura material como la estructura de personal. Y es que tenemos que estar muy ajustados, ya que pues no tenemos ese pulmón financiero que se puede tener en un método tradicional de emprendimiento. Elimina los intermediarios, muy importante, y es que en muchos casos esos intermediarios se van llevando parte del margen y pues finalmente cuando llega hasta nosotros se ha reducido muchísimo esa monetización y pues tenemos que intentar, sobre todo al principio, no necesitar de esos intermediarios para nuestras monetizaciones. Y por último, tenemos que entrar en una filosofía de aprendizaje continuo, tanto el propio emprendedor como el resto del equipo. Y poco a poco tenemos que conseguir que los sistemas sean mucho más rentables y que nos sea más fácil conseguir nuestros objetivos. ¿Y cuáles son los beneficios del bootstrapping? Pues como todo método, todo sistema, todo modelo de negocio, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es muy importante que conozcamos. Vamos a ver cuáles son los beneficios del bootstrapping. Primero, control de la compañía. Y es que al no necesitar financiación externa, que en la mayoría de los casos se consigue con un socio capitalista, pues vamos a tener el control absoluto de la empresa. Segundo, los clientes son los que pagan las facturas y es que la mayor parte de la financiación la vamos a obtener de esa primera monetización de nuestro modelo de negocio. Y pues el que los clientes sean los que pagan la factura hace algo muy importante en nuestra cultura de empresa y es poner al cliente en el centro. Es él el que está pagando nuestras nóminas, es él el que está pagando nuestro proyecto de emprendimiento. Tercero, va a exigir a todo el equipo implicación absoluta y eso hace que pues todo el equipo, incluso el emprendedor, pues conozcan de manera personal y directa toda la complejidad del negocio, todas las actividades importantes y pues todo el funcionamiento que tiene ese proyecto de emprendimiento porque nos hemos tenido que implicar, no hay recursos infinitos y al final hay muchas cosas que tendremos que hacer cada uno de nosotros. Cuarto, no hay costes de financiación. Nos podemos ahorrar esos costes de financiación que pues en muchos balances son una parte importante de la vida de una empresa. Pagar los intereses de ese dinero que hemos necesitado para realizar nuestra actividad. 5. Vamos a implantar sí o sí la mentalidad de liderazgo en costes. Y es que el dinero es muy finito, además es del propio emprendedor, le duele mucho más y desde el primer momento hay que tomar esa cultura de liderazgo en costes, de trabajar continuamente para reducir y para ajustar esos costes. Y por último, nos va a permitir desarrollar la creatividad hasta puntos insospechados, ya que tendremos que buscar soluciones imaginativas a problemas que otros solucionan con dinero. Pero como todo, el bootstrapping también tiene desventajas y también es muy importante conocerlas a la hora de pensar en aplicar este sistema en nuestro emprendimiento. Primero, vamos a tener dependencia importante de los ingresos. Y es que, si esos ingresos caen o tenemos algún problema en nuestra producción o en nuestro canal de entrada de clientes, eso va a repercutir no solo en tener unos resultados peores en ese mes o en ese trimestre, sino que va a repercutir en no tener fondos suficientes para cubrir nuestros gastos. Segundo, la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento va a estar limitada o va a depender de esos ingresos o de esas aportaciones que puedan hacer los propios socios de la compañía o el propio emprendedor. El problema aquí es que, claro, el crecimiento va a depender del nivel de ingresos. Podemos entrar en un círculo virtuoso en el que cada vez conseguimos más clientes, más ventas y podemos dedicar más dinero a crecer y crecemos más rápido, pero igual que entramos en ese círculo virtuoso, podemos entrar en un círculo perverso en el que cada vez tenemos menos dinero para invertir en nuevos clientes y eso nos genera menos facturación, menos dinero para invertir en más clientes y poco a poco vamos perdiendo nuestra base comercial. Tercero, desarrollos tecnológicos necesarios. Cualquier tipo de desarrollo adicional, tecnológico, de ajuste a una nueva normativa, cualquier circunstancia que nos requiera una redefinición de nuestro producto o un redesarrollo de ese producto va a tener unos costes que nos va a ser complicado cubrir
a menos que podamos utilizar los recursos que estamos consiguiendo de los ingresos para estos fines, dejando de lado la aplicación de esos posibles ingresos para la parte de crecimiento. Y por último, pues tiene una desventaja clara de aislamiento con respecto a ese ecosistema del emprendimiento, y es que vamos a estar nosotros solos con nuestro propio proyecto, no va a entrar nadie de fuera, no van a entrar accionistas, y pues eso nos va a dejar un poco desligados de ese ecosistema de emprendimiento que no solo nos puede traer financiación, sino también muchas oportunidades de sinergia que en muchos casos a las empresas que cuentan con financiación externa les llegan a través de sus propios inversores. Casos de éxito del bootstrapping. Podemos encontrar miles de casos de éxito que empezaron con el bootstrapping. Sí que he de decir que cuidado, porque muchas veces las empresas que han llegado se tienen que preparar una historia, por eso del storytelling, se tienen que preparar una historia de cómo nació la compañía y en muchos casos se tiende a exagerar. Todos habéis oído hablar de esas historias de garaje, que en la que empezó Amazon, en la que empezó Apple, en un colegio universitario empezó Facebook. No sabemos hasta qué punto fue exactamente así, hasta qué punto no tenían recursos y ahora sí que es verdad que para contar la historia queda mucho más bonito que se empezó en un garaje y finalmente se ha llegado a ser de las compañías más importantes del mundo. Tenemos ejemplos como Microsoft, tenemos ejemplos como Apple, como Facebook, como Amazon. Es verdad que muchas empresas han podido empezar con los recursos justos, y poco a poco han ido creciendo, y eso sí, tenemos que ser conscientes que cuando estas empresas empiezan a crecer, ¿por qué no?, se benefician también de las ventajas que tiene la financiación externa, de esos inversores que pueden entrar en nuestra financiación o de cualquier otro método de financiación que nos permita acelerar los procesos que de otra manera están sujetos a esos ingresos que puedan llegar de nuestra propia actividad económica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante esto del bootstrapping y si estás pensando en emprender, lo tomes en consideración. Yo te lo recomiendo. ¿Por qué? Pues porque al final es una manera de emprender que va a hacer que valores muchísimo los costes, que valores muchísimo los ingresos, que trabajes en mejora continua, en aprendizaje continuo. Te va a meter esa mentalidad de liderazgo en costes que luego, cuando puedas tener acceso a financiación, te va a venir fenomenal para poder crecer con márgenes suficientes y con una compañía con una cultura correcta. Yo te voy a pedir algo que no necesita bootstrapping, es absolutamente gratuito, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir avanzando en todas estas técnicas de financiación para proyectos de emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.